oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcillos la madre de todos descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor de la exaltación, ten piedad y misericordia de nosotros. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su rey, que impere doquiera, triunfante su rey. Viva
fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Por eso el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Adorada por el sol, El racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Cuarto misterio, la transfiguración de Jesús. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Es motivo. Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte para nuestra Señora. Señor Jesús, instituye la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros
tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pandai sekolah.
poderosa, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original. El canto de entrada. Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes.
Vamos a comenzar esta nuestra celebración, ya en este día pues que hemos dedicado, ¿verdad?, el rosario en el novenario al Señor de la Exaltación. Pues que el Señor reciba nuestra oración, la acoja con aprecio. Con gran confianza digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pidamos a Dios en esta Santa Misa. Hoy, ¿verdad?, pues le ha tocado al barrio de Santo Tomás I, pues todos aquellos que forman parte de este barrio. También pidamos por los choferes de las combis verdes, la casa de oración, grupo de SEBIM, los semaneros del hospital y los coros parroquiales. Pues también pidamos por el eterno descanso de Agustín Medina Garay y Nicolasa Medina Sinsun. Agustín es el aniversario luctuoso número 28. Dios les conceda ya gozar de paz y de vida eterna. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestro corazón el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, si gustan, vamos a sentarnos, escuchemos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magníficos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Palabra de Dios. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos
Alabemos al Señor en su templo, alabémoslo en su augusto firmamento, alabémoslo por sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y cítaras, alabémoslo con tambores y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros, alabémoslo con platillos vibrantes, que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos y hagan el bien a los que les aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite el manto, déjalo que se lo lleve también, y dale la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen ustedes de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que hacen el bien, ¿qué hacen de extraordinario? Lo mismo hacen pues los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué haces de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de la túnica. Porque con la misma medida con la que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito. Yo
Yo creo que el día de ayer ustedes recordarán, decíamos que Jesús, ¿verdad?, al llamar discípulos, los llama para que estén con Él, y al estar con Él, Jesús los va guiando, los va formando, los va educando. Y Jesús va formando el corazón de Pedro, que es un poquito impulsivo, va educando el corazón, ¿verdad?, de Santiago, que también es un poquito rápido, ¿verdad?, al impulso. Está también el corazón de Judas, ¿verdad?, también. Es decir, Jesús va educando el corazón de sus discípulos y Jesús va haciendo que los discípulos vayan viviendo como Él, que es el modelo por excelencia. Jesús es el modelo, no hay otro, es Él, el hombre perfecto, el hombre que hace las cosas, ¿verdad?, como Dios nos ha mandado. Y hoy pues sabe que los discípulos, ¿verdad?, pues tal vez en ocasiones se enojan y al enojarse pues dicen cosas, su impulso los hace decir cosas. Sabe, ¿verdad?, muy bien también que los discípulos ya han sido rechazados por la gente y le dicen: eres discípulo de ese Nazareno, una forma despectiva de llamarle a Jesús, el Nazareno. Y así va virando Jesús, ¿no?, que los discípulos pues van recibiendo a veces desprecios, que los discípulos a veces en su vida cotidiana pues con el impulso pues y el enojo, pues a veces uno dice muchas tonteras y hace muchas tonteras. Y hoy Jesús educa, ¿verdad?, precisamente los impulsos. Jesús no es que no nos quiere tampoco, ¿verdad?, como personas frías o sin sentimientos, ¿no? Jesús sabe muy bien que Dios Padre nos ha creado con un corazón y sabe que el corazón del hombre tiene tanto ilusiones, tiene temores, tiene alegrías y tiene también esperanzas. Y entonces en ese corazón Jesús quiere ir formándolo. De hecho tenemos hasta una jaculatoria, ¿verdad? Decimos: corazón de Jesús, haz mi corazón ¿qué? Semejante al tuyo, que sea como el tuyo. Y en ocasiones miramos también cómo a Jesús a veces se le rechaza, incluso alguna vez en la sinagoga dice sus parientes, sus paisanos lo sacaron a empujones con el fin de despeñarlo. Y en Jesús ha habido ya ciertas cosas que uno pudiera decir, bueno, Jesús ya tendría algún sentimiento para con aquellas personas, y sin embargo no es así. Jesús hoy, ¿verdad?, nos llama no solamente a hacerle el bien al que nos hace bien, sino incluso devolver bien a quien nos hace el mal. Y pues uno dice, bueno, ¿y esto es posible? Bueno, curiosamente dice Jesús: mira, cuando sientas aquellos sentimientos, valga la redundancia, ¿verdad?, de coraje, de ira, de molestia, dice: reza por esa persona que te perjudica, que te difama, que te maldice, que te aborrece. Dice: reza por ella. Algo habrá en las palabras de Jesús, ¿verdad?, que nos pide que hagamos lo contrario a lo que el corazón humano dicta. El corazón humano dicta, ¿verdad?, si estoy enojado, pues digo algo para responder. Si estoy enojado, digo para desquitarme. Si estoy enojado, hago para herir. Dice Jesús: no, eso mismo lo hacen los otros que no son cristianos. O sea, el cristiano actúa de manera diferente, vive de manera diferente y busca siempre hacer el bien, incluso cuando le hacen el mal. Y ahí está Jesús, ¿verdad?, como ejemplo y como testigo, como un mártir en la cruz, precisamente. Incluso en la misma cruz, perdonando a quien le ha hecho eso. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, unas palabras fuertes de Jesús, no saben lo que hacen, porque si supieran lo que hacen, seguramente, ¿verdad?, esto no sucederá. Pero no saben lo que hacen, es decir, los ha cegado, ¿verdad?, la ira, los ha cegado el enojo, la molestia, la rabia, los ha cegado. No saben lo que hacen, Padre, perdónalos.
Y yo que en las circunstancias de nuestra vida sí tendríamos que ver, ¿verdad?, las circunstancias en las que vivimos, y a veces pues cuando te hacen enojar decir, a ver, tengo que ver el contexto de la situación. No solamente es el enojarme, el responder y el decir. A veces decimos, es que esa persona es de un carácter bien fuerte, y pensamos que es el carácter fuerte porque decimos tonteras. No, al contrario, es de carácter débil porque no puede moderar su carácter, porque más bien su carácter lo modera a él y no él al carácter. Una persona de carácter fuerte pues no es el que grita, es el que no aguanta, es el que dice, no, ese es el de carácter débil, porque sus sentimientos no ha sabido educarlos y no ha sabido decirle, mira, espérate, no solamente usemos el sentimiento, usemos también la razón. Otra cosa que Dios nos dio, ¿verdad?, la razón. Pensemos, razonemos, pensemos las cosas, ¿verdad? A veces sin ese sentimiento no se puede separar, obviamente, ¿verdad?, sentimiento y razón, no, tiene que ir a la par porque son parte de nosotros, son parte de nuestra vida. Los sentimientos tampoco son malos, claro que no, son una forma de expresar lo que hay adentro en el corazón. A veces decimos, ¿verdad?, no llores, o a veces incluso de manera despectiva decimos, no llores, pareces vieja. No, Jesús también lloró. Dice Jesús, mirando la ciudad de Jerusalén, lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar? Como una gallina junta los pollos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Jesús llora, expresa su sentir. Eso no quiere decir que es una persona débil. Cuando Jesús encuentra a María Magdalena al día siguiente de la resurrección, y en la mañana de la resurrección María Magdalena está llorando, y Jesús no le dice, cállate, no seas chillona. Jesús no hace eso. Dice, mujer, ¿por qué lloras? Le hace una pregunta, ¿por qué lloras? Es decir, las lágrimas son el reflejo de lo que hay dentro. Y a veces hay lágrimas de tristeza, a veces hay lágrimas de alegría, y hay veces lágrimas, ¿verdad?, de paz. Y hoy Jesús, ¿verdad?, le enseña a los discípulos a formar el corazón, a formar los sentimientos y educarlos según la razón. Educar la razón, educar el sentimiento. Pues hoy, ¿verdad?, yo creo que mucho pudiéramos aprender de este evangelio. Y en tantas ocasiones, pues que no nos dé vergüenza lo que sentimos. A Jesús le interesa nuestro sentir. Le dice, ¿por qué lloras, mujer? A María Magdalena dice, es que se han robado el cuerpo del Señor. Dice, pero María, aquí estoy. Dice, enseguida reconoció que era Jesús y le dice, Rabuní, maestro. O sea, expresa su sentir María Magdalena, siento esto, por eso lloro. Y Jesús no la regaña, no la menosprecia, no por su sentimiento, al contrario. Hoy, pues, repito, Jesús quiere educar nuestro sentir, quiere educar también nuestra razón y actuar no según el mundo, según Cristo y su corazón. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre y después de cada petición digamos, te rogamos, óyenos. Por tu santa iglesia extendida por toda la tierra, para que la guardes y la conserves. Oremos. Oremos también, hermanos, por todos nuestros hermanos enfermos, para que Jesús, médico de cuerpos y de almas, les conceda la salud. Oremos. Oremos por todas las personas que están preocupados, por todos aquellos que invocan el auxilio divino y por todos aquellos que necesitan del auxilio de Dios. Oremos por nosotros y nuestra comunidad, que Dios nos conceda cuanto necesitamos. Oremos. Tú, Señor, conoces el corazón de tus hijos, sabes sus ilusiones y de sus alegrías, concede cuanto te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pues vamos a presentarle a Dios nuestro trabajo y ofrendas, si gustan sentarse. Amén.
Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bondad, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu Hijo amado, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Permítenos que con ellos también cantemos el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, santifiques estos dones de pan y vino con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestros obispos Carlos y Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. No te olvides de nuestros hermanos que ya duermen en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que somos hijos de Dios, con gran confianza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. Hermanos, este es Cristo. El pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, concede a tus fieles a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Bien, pues agradezco, ¿verdad?, al grupo de Santo Tomás I, a los choferes, a las combis verdes, a la casa de oración, al SEBIM, a los semaneros del hospital y a los coros parroquiales. El día de mañana, si Dios lo permite, pues tocará, ¿verdad?, le tocará al barrio de Santo Tomás II, a los hermanos guadalupanos, a los laicos servidores de la palabra, custodios del Señor de la Exaltación y grupo de la Preciosa Sangre. El día de hoy pues íbamos a traer a Santo Tomás, pero pues el agua no lo permitió y tanto los del barrio, ¿verdad?, como un servidor dijimos no, vamos a cuidar mejor la imagen, vamos a evitar que se moje y se pueda pues dañar. Por eso el día de hoy pues no nos pudo acompañar la imagen, ¿verdad? Ojalá el día de mañana el tiempo pues mejore un poquito y podamos hacerlo. El Señor esté con ustedes. Inclinen un poco la cabeza para recibir la bendición. Padre bueno, bendice a estos hijos tuyos, aparta de ellos las acechanzas del enemigo, el dolor y la enfermedad. Envía delante de ellos a tus santos ángeles para que los guíen, detrás de ellos para que los protejan y con ellos para que sean su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Señor de la exaltación, ten piedad y misericordia de nosotros. Señor de la exaltación, ten piedad y misericordia de nosotros. Señor de la exaltación, ten piedad y misericordia de nosotros. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias por su presencia y que pasen bonita noche. Bueno, que no se rajaron porque llovió, ¿verdad? Pues que descansen.